Comenzamos con los ritmos de la prueba. Max Verstappen al frente y se ve claramente como tan solo hubo un piloto capaz de seguir ese ritmo que fue Lando Norris y que quizás dirección de carrera, las sanciones, los incidentes nos privaron de tener un duelo por la victoria. No obstante, sin esos safety cars, sin esas sanciones, seguramente la carrera aburrida que tuvimos en las primeras 35 vueltas se hubiera repetido de ahí hasta el final. Por lo tanto, bueno, casi ganas lo que has perdido por otro lado a nivel de espectáculo. A 3 décimas del ritmo de Verstappen se quedó Oscar Piastri, se quedó también Charles Leclerc un pasito por detrás y aquí ya no consiguieron aguantar ni los Mercedes ni Carlos Sainz, que habíamos visto que tenían buen ritmo en la sprint, pero eso no se consiguió trasladar a la carrera. Aunque hay que tener en cuenta que tanto Hamilton como Sainz llegaron a pinchar el neumático medio, fueron los que empezaron a provocar esos safety cars y las paradas en boxes. Y luego también George Russell, que fue el primero de estos pilotos de cabeza en parar en boxes. Vamos a ver que por aquí va a entrar Chemi, así que le daremos la bienvenida y nos ponemos a hablar de la carrera con él, que tendrá también muchas cosas que decir. A nivel de la zona media, se quedó el ritmo a más de un segundo de los pilotos de cabeza. La referencia fue Pierre Gasly, que aprovechó esos safety cars para cambiar de neumáticos y estar bastante bien posicionado. Y un pasito por detrás, a 2 décimas, se queda Fernando Alonso con ventaja sobre Magnussen, sobre los Stake, sobre Checo Pérez, que no llegó a completar la carrera, pero sí que se repetía prácticamente todo lo que habíamos visto anteriormente, con un Fernando Alonso y un Aston Martin competitivo liderando la zona media, aunque esta vez se le coló Pierre Gasly con el Alpine. Vamos a dar la bienvenida a Chemi Calabria, a ver si nos escucha bien. Buenas, Chemi. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, se te oye perfectamente. Estábamos hablando ya de la parte de carrera, donde hemos visto pues que tan solo hubo, por así decirlo, dos pilotos a nivel de pelear por la victoria, Verstappen y Norris, un paso por detrás Piastri, los Ferrari y los Mercedes, y luego estaba hablando de esa zona media donde volvemos a tener muy competitivo a Fernando Alonso, pero se le consigue colar Pierre Gasly a nivel de ritmo, pero también por diferentes circunstancias de la carrera, imagino. Sí, bueno, estaban Verstappen y Norris muy al frente, una carrera bastante estable, sin muchas alternativas, todo bastante, como se diría en Inglaterra, straightforward. Y desde ahí teníamos a Verstappen al frente, Norris en ritmo, Piastri y Leclerc 3 décimas, Russell en 6. Y no sé si has podido mostrar el gap, pero esto se ve muy claro de que es una carrera increíblemente estática, lineal, que no hay alternativas y que todo depende de la velocidad y sobre todo de qué velocidad te dejen poner, porque nos encontramos que Qatar era un circuito bastante parecido a Hungaroring, un circuito bastante orientado a la curva media y lenta, aunque aquí la diferencia, aquí había más curva rápida que en Hungaroring y teníamos un top speed de 315, 320, entonces era bastante bajo y muy poco tiempo por encima de los 300. Eso lo que nos llevaba era que los soportes de adelantamiento fueran entre nulas y muy nulas y que al final todo dependiera de dónde estabas en la pista para poder avanzar. Lo importante que son los neumáticos, porque el año pasado, con tan solo 18 vueltas por tanda, sí que hubo muchos más adelantamientos, también provocados por la importancia de tener más paradas en esa estrategia y poder hacer undercuts en ese cambio de neumáticos. El año pasado fue Respecto una locura. Básicamente el año pasado fue algo totalmente ilógico. 3 paradas, ya se ha visto que es una parada y llegas fácilmente. Respecto a los sectores, podemos ver el dominio de Verstappen
en las curvas medias y curvas lentas y el dominio de los McLaren en las curvas rápidas, que es el tercer sector. ¿Cómo me puedes explicar esto si siempre estamos hablando de lo contrario? De que Porque aquí ha McLaren cambiado. manda en curva lenta, curva media y el Red Bull para la curva rápida. Ese es el tema. La cosa es ¿por qué? Porque aquí el Red Bull en la curva lenta le mete 2 décimas a Piastri y en la curva rápida le mete Piastri media décima o medio 6 centésimas, casi una décima a Verstappen. Esa es la clave. Pasaron muchas cosas raras y pasaron muchas cosas que no respondían directamente a una lógica bastante clara de lo que podíamos encontrar en la carrera. Va a Y aquí te estar encontraba. bastante Va a estar bastante marcado seguramente por lo que dice Sergio Ferrero, que en aire limpio el McLaren era más rápido, sin embargo no tenía la oportunidad de adelantar a Max Verstappen en pista. Claro, es que ese es el punto. Que había muchas cosas de bloqueos y tu ritmo era que llevaba el coche adelante. En estas situaciones, pues Red Bull delante, McLaren por detrás, Ferrari cediendo un poco más. Ese fue el gran problema, sobre todo en la zona central. Increíble cómo no pudieron sacar el extra en curva lenta. Tampoco hay que mucha curva aquí. Que la velocidad mínima era 100 km por hora. Y eso es un circuito que seguramente te hubiera gustado mucho pilotarlo, de la línea que te gusta a ti de pilotaje. Y que luego nos dejaba a Mercedes pues bastante más atrás. O sea, pensábamos, bueno, el orden será McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes, pues teníamos Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes. Red Bull para adelante, Mercedes para atrás. Eso es. Y respecto a la calidad de del ritmo de carrera, respecto a la clasificación, vemos 5 segundos más lento los ritmos de media que las vueltas de clasificación, algo completamente diferente a lo que veíamos el año anterior, porque claro, ahora sí que había que preocuparse de cuidar el neumático medio. Tanto se preocuparon que llegaron a dejarlo en las lonas y que aparecían los pinchazos. Claro, era una pista evolucionada tanto con G, tanto grip. Y hacía que la degradación fuera tan nula por pura engomación, por pura depósito de goma en la pista, que es que los tiempos al final con un neumático destrozado eran más rápidos que con un neumático nuevo. O sea, fue una pista totalmente ilógica, que no es nuevo en esta zona, también nos ocurre en Jeddah, incluso en cierta manera en Shakir, porque Shakir tiene el asfalto un poco más viejo que Qatar y Jeddah, pero es muy propio de esta zona del desierto, que la pista se vaya engomando tanto que los tiempos no dejen de mejorar. Entonces, una carrera muy de velocidad, muy de sacar el ritmo y de sacar el extra que podíamos encontrarnos en la pista y que nos deja un ranking muy claro de más has mantenido tu velocidad en la carrera, mejor has estado. Norris al frente, Verstappen a 2 décimas, Leclerc a 2 décimas, Piastri a 2 décimas. Sobre todo Norris es capaz de tener ese pequeño extra en el tramo central y final. Gasly se dejaba 4 décimas, pero realmente avanzaba bastante en comparación con la zona media. Claro, Y Gasly ese extra en la zona media que le permitió estar liderándola. sí, y luego también lo que nos has comentado algo, el gran fin de semana de Fernando Alonso, que ha vuelto. Lo vamos a ver luego con más detalles, pero fin de semana de Aston Martin, otra vez competitivo. Pensamos que iba a estar detrás y no estuvo tan atrás, estuvo mucho más adelante de lo que podíamos imaginar. Eso es, vamos a ir avanzando. La primera parte de la carrera, la mitad, más de la mitad de la carrera, fue esta primera tanda, neumático medio para todos, menos el duro para Hülkenberg y Stroll en esa parte inicial, aunque se lo quitó rápido el piloto de Aston Martin. Y aquí se repite lo que estábamos viendo en los ritmos. Verstappen y Norris igualados y un paso por detrás a bastante distancia, 3 décimas y media. Piastri, los Ferrari, los Mercedes. También Checo Pérez ahí aguantando, aunque a casi un segundo de su compañero de equipo. Y al frente de la zona media, lo mismo que en los ritmos. Gasly, Alonso, Zhou con Magnussen y unos pasitos por detrás del asturiano. Sí, básicamente es eso. Una línea muy clara, muy bien ordenada de todos los pilotos de por dónde iba cada uno y que nos dejaba eso, nos Red Bull al frente con Norris en ritmo, Norris seguramente bloqueado que podía haber ido más rápido si Verstappen hubiera estado ahí.
Piastri también cerca, Ferrari cediendo 3 décimas, que las perdía sobre todo en la curva lenta, que aquí no iba tan competitivo como podía ser en otra parte de la vuelta. Mercedes un poco más atrás y Gasly con Alonso y con una de las mejores carreras seguramente de su vida, incluso por delante de Magnussen, demostrando de que el Aston Martin había avanzado y el Haas también había dado un gran paso adelante. La cosa, los Visa y los Williams increíblemente mal, pero increíblemente Mal, sí. hasta el punto de, madre mía, ¿qué habéis hecho este fin de semana? Aquí lo que queda muy marcado es que esto fue prácticamente toda la carrera, por eso se une también esta primera tanda con el orden y las diferencias del ritmo general de la carrera y que todos fueron a hacer prácticamente lo mismo, quitando Hülkenberg con el duro, todos fueron con el medio y lo intentaron extender a esas 34-35 vueltas. Sí. Para la segunda tanda tenemos datos de Hülkenberg tan solo 3 vueltas porque fue ahí en ese periodo entre los safety cars, 9 vueltas para Magnussen y sobre todo los pilotos que se equivocaron, que fueron los que pararon antes de tiempo, antes que el resto y que se quedaron bastante rezagados y fuera de sus objetivos, como es el caso de George Russell, que dio 12 vueltas con el neumático duro, y de Valtteri Bottas, que dio 11. Por lo tanto, estos pilotos pararon antes de llegar a los safety cars. Y pararon y perdieron tiempo en la parada. O sea, realmente no Claro. tenían que haber parado. Porque luego se vio claramente de que la pista era una de esas carreras que tienes que hacer la parada con el safety car. Y como paraste en bandera verde, te fuiste para atrás. Pero ¿por qué salió el safety car, Chemi? ¿Por qué no se ha aplicado un Virtual Safety Car o un Focus Yellow? Eso solamente con un Focus Yellow estaba más que arreglado. Y con un virtual marcando bien ese segmento de la pista y diciendo a los pilotos por dónde tenían que ir, seguramente se hubiera arreglado en 20 segundos. Porque básicamente está la pieza entera. Tú Claro, tenías si que era mandar un pasarse, comisario retirarlo y ya está. y apañar. O sea, ¿cuánto tiempo debe tardar un comisario? Desde el límite de la pista, entrar en la pista, coger la zona, coger la pieza y volver. ¿30 segundos puede llevar a eso? ¿Y los pinchazos de Sainz y de Hamilton son productos de la pieza o son productos del excesivo, o sea, de ya haber pasado la vida útil del neumático medio? Por lo que se habló, creo que fue de la pieza, porque solo fueron esos dos. Si hubiera sido el pinchazo general, por llegar a esa vuelta de neumático, habría pasado mucha más gente. Ellos no fueron los únicos que hicieron una vuelta 34 con neumático medio. Y el neumático medio aquí es la C2, que tampoco vayamos a pensar que es la C4. Es un neumático C2, es un neumático que sería duro en muchas partes de la temporada. Pero aquí ese neumático les pasó ese problema y muy seguramente por lo que encontraron en ese toque o en esa Entonces, queda. entonces la decisión de Russell de parar tan pronto no estuvo tan desacertada. Estuvo desacertada porque salió en tráfico y no consiguió adelantar siquiera a Fernando Alonso. Pero no estaba tan mal encaminada porque si no llega a ocurrir, si no llega a aparecer el retrovisor, nadie hubiera llegado a pinchar, no hubiera salido el safety car. O sea, realmente la carrera estaba siendo todo muy controlada. Y lo Sí, más probable es que hubiéramos tenido en la vuelta 40 o por ahí una parada con normalidad con bandera verde. claro, no fue un error en el sentido de que eh, el error de Russell fue quitar bloqueado detrás de Alonso. El Claro. problema fue perder 4 segundos en la parada. Si tú eres capaz con el neumático duro de crear un step down y de poder mejorar los tiempos, lo estás haciendo. Ya lo estás convirtiendo ese error en un acierto. Pero el problema era que luego esos tiempos se fueron mejorando vuelta tras vuelta. Y no hicieron más que mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y entonces nos encontramos al final de la carrera con que esos tiempos, si habías empezado rodando en 27, se está rodando en 25. En la final de la primera tanda. Entonces, claro, si tú pones un neumático para bajar un neumático a 25, no estás haciendo nada. Es la clave de por qué cuando no hay degradación no puedes hacer un step down. Tienes que intentar hacer que la parada te cueste lo menos posible. Si esos tiempos, en vez de bajar a 25, te hubieran quedado 27, tú haces un 25, estás mejorando 2 segundos por vuelta. Y entonces cuando tiene sentido la parada en boxes. Aquí no hubo sentido de hacer la parada, como tampoco tuvieron razón en Jeddah, ¿te acuerdas a comienzo de temporada? Que la pista no iba continuamente mejorando y se hicieron 45, 44 vueltas
con el neumático y daba exactamente igual porque no pasó nada en ningún lado, pues estos circuitos, por lo que quiera que sea, pues te favorece este tipo de comportamiento. Pistas evolucionando continuamente, pistas gomanda, que se iban engomando y una estrategia de carrera que te hacía más a cuenta parar lo más tarde posible y poder intentar que la parada te saliera gratis que parar pronto, porque ya no sé que ibas a quedar parado, que ibas a quedar bloqueado. Pues habrán tomado nota en Mercedes para que no les vuelva a ocurrir un error así. Y llegamos a la parte final de la carrera, esta tanda 3, la tanda de velocidad, donde 15 vueltas para prácticamente todos los pilotos. La elección predominante fue del neumático duro porque había que colocar los dos compuestos. La jugarreta que usaron en Aston Martin con Fernando Alonso, que fue le colocamos el duro y en el siguiente paso por el pit lane le volvemos a parar para ponerle un medio que era el mejor neumático en Losail y vemos a Max Verstappen al frente en ritmo, seguido a una décima por Lando Norris y de nuevo a 3,5 décimas Leclerc, Piastri y un poquito por detrás Russell. Explicaremos más adelante por qué Norris aquí no es el más rápido cuando veíamos que vuelta a vuelta iba lanzado, iba marcando las vueltas rápidas de carrera y recortando el tiempo, pero lo veremos más adelante. Por eso, parte final, nos encontramos lo de antes, Verstappen delante, Norris una décima, Leclerc a 3, Piastri a 3, Russell perdiendo 5 y Gasly bloqueando a Sainz, que ese es el tema. Sainz no pudo pasar nunca a Gasly porque no había puntos de adelantamiento. Tenías que parar, tenías que ganar la posición en la distancia o en la salida. Y en el momento en el que Gasly puede parar y acaba por delante de Sainz, ya no hay más que hacer. Alonso también estuvo muy bien, solo perdió tiempo en la zona central, lo veremos más adelante. Y desde ahí su aguantando a 3 décimas, un coche que tampoco iba tan bien en curva rápida y sobre todo la actuación de los Visa y de los Steak, madre mía. El neumático volando, cuando se había visto una carrera del día anterior que no iba para nada el neumático volando. Y hacer el semejante ritmo de 27 y 26 cuando la cabeza está en 23 es, madre mía. Pegarse un tiro en los dos pies. A segundo por sector iban perdiendo. Y llegamos a ver cómo fue el desarrollo general de la carrera, donde vemos esas columnas en amarillo que indican los safety cars. Safety car en la salida por el accidente de el toque de Hülkenberg con Colapinto, con Ocon, que ellos dos se quedaron fuera de la carrera en la primera curva. Luego, desarrollo a nivel de gestión con el neumático medio muy marcado por las posiciones en pista hasta la vuelta 35 donde llegaron esos pinchazos porque estuvieron como 3 vueltas, que es lo que hemos dicho, con un retrovisor en la pista, marcaron banderas amarillas, pero no sacaron nada para retirar esa pieza. Tras el primer safety car se reanudó la carrera, sin embargo fallo mecánico en el Red Bull de Checo Pérez que hace un trompo y también a Nico Hülkenberg que se queda en la grava parado para retirar ese monoplaza, tienen que sacar un segundo safety car. Y te encuentras unas 14 vueltas al final de la carrera totalmente de sprint, otra vez. Sprint. En vez de 100, que te va a ser 80 kilómetros. Y les vio el día anterior que no había opción aquí a nada. Aunque Lando Norris con la sanción sí que pudo adelantar porque era un coche muy superior a esos rivales que había por la zona media. A nivel de posiciones vemos esas líneas paralelas, algo más de adelantamientos o de circunstancias que provocaban adelantamientos como la parada en boxes de George Russell en la vuelta 22. Eso le hace perder varias posiciones. Luego intenta escalar algo aunque se queda bloqueado detrás de Fernando Alonso hasta llegar al safety car. También en la zona de atrás los Visa que perdían posiciones antes incluso de colocar los neumáticos blandos. Por lo tanto, Visa y Williams, como decíamos, dos coches que no tuvieron ritmo en toda la carrera. Y esa parte final, la sprint de 14 vueltas después de los safety cars, donde la penalización de Norris nos quita el duelo por la victoria, pero nos provocó el tener esos adelantamientos del piloto británico a los Haas, a Zhou, también a Albon, que termina perdiendo muchas posiciones, para llegar a entrar en los puntos y sumar 2 por el de la 10ª posición
y el punto extra de la vuelta rápida. 8 con Norris. Y 4 puntos con Zhou, que ya fueron los 4 primeros puntos de la temporada en la penúltima carrera para Stake. Es un año que lo demuestra claramente en eso. Que ya tenemos a todos los pilotos sumando. ¿A todos? Ya o sea, todos los equipos, perdón. Igual he dicho pilotos, pero era equipos. Vale. Por eso que hay alguien que no ha sumado todavía. Y le ha dado exactamente igual. Y algunos que no van a sumar, como por ejemplo Sargent. Eso es, podrían Ha sumar sido puntos piloto esta temporada. de la IndyCar. Ay. Y Bottas tampoco va a sumar puntos este año. Bueno, o sea, sobre todo es una carrera muy, muy estática, sin alternativas. Al final nos encontramos que de la 42 a la 57 en el top 10, más allá del adelantamiento o del hundimiento, mejor dicho, de Albon y de Norris por la sanción y Albon por ritmo, pues no pasó absolutamente nada. Y desde la vuelta 5 hasta la 35, la parada de Russell, que se mete en problemas y se pega un tiro en el pie bastante importante y deja de contar, porque lo único es uno que avanza, pero se queda luego en su sitio, que no había más ritmo del que tiene y el que saca, y entonces se queda detrás. La parrilla de salida, lo que habíamos comentado, Russell, Verstappen, por esa sanción que tuvo el piloto neerlandés, los McLaren detrás. Había pilotos, como hemos visto, Gasly, que empezaron desde la P11 y entró en las posiciones de puntos. Fernando Alonso, que consiguió estar en la Q3 el sábado, pues mantuvo esas posiciones para volver a sumar puntos con el Aston Martin. Y una primera vuelta que tuvo el accidente de Ocon y Colapinto, pero al ser en las posiciones de atrás no dejaron muchos cambios de posición para la primera vuelta. El resto sí que hubo bastantes, menos que en la sprint, que habíamos visto 17, en este caso 12, con sobre todo la pérdida de muchas posiciones por parte de Hamilton. Mala salida porque se anticipó y levantó el pie del gas, perdiendo, como vemos, 3 puestos. Y sobre todo Verstappen en segunda posición, a pesar de haber hecho la pole. Alguien habló de más, alguien penalizaron y alguien salió en pole. Y el que sale en pole al final acaba sexto o atrás. En fin, que es lo que tiene. Alonso me destacó mucho esa P8, que se mete en cuarta línea, ya entre la zona de cabeza, una clasificación absolutamente espectacular, por delante de Magnussen, de Gasly y los Stake P12, P13 es esta línea. Para los Stake iba a decir eso hace poco. Bueno, sexta, séptima. Pero sí, ahí están los Sí, 12 y 13, sí. Importante el tiempo de reacción en los primeros metros. Vemos que Lando Norris esta vez sí salió bien. Nos sorprende. Es noticia, pero salió bien. También Max Verstappen, que consiguió ganar la posición a George Russell. Y ahora bien, se empieza a ver desde ese tiempo de reacción para llegar a los 100-150 kilómetros por hora cómo entra en juego el efecto de el rebufo, porque poco a poco Verstappen empieza a llegar antes a los 200 kilómetros por hora, luego se queda un poco más rezagado para los 250 y son los pilotos que salían en la zona central o la zona de atrás los más rápidos en alcanzar esas velocidades marcadas antes de la primera frenada. Sí, sí. Y eso. Norris buen en el comienzo, con Verstappen y con Pérez. A 150 también aguantan bien. Empiezan un gran paso adelante de los Aston Martin, que se van a 3.83, apenas 0,05, 5 centésimas peor que Norris y Verstappen. Luego también en el paso a los 200 Hamilton tiene un problema, empieza a perder más tiempo, pero seguramente es lo que levantó. Sí, porque luego en 250 adelanta a Ocon, adelanta a Colapinto y a Albon, que tardan muchísimo más. Pero bueno, una salida, ya se puede ver que puedes ganar poco tiempo, pero puede ser tiempo, como estás tan cerca, puede implicar muchas posiciones.
Sobre todo cómo llegas al posicionado a la primera curva, si has ganado el interior o no, y eso te podía dar ventaja para adelantar. La salida entre Verstappen y Russell que marca el liderato de la carrera al final de la primera vuelta, donde sobre todo Max apura más la primera frenada. También hemos visto que ha llegado antes a ir full gas que el piloto de Mercedes, por eso consigue llegar en paralelo a la primera frenada. La pasan prácticamente peleando por la primera posición, la primera curva, y es en la segunda donde mantiene mejor velocidad de paso el Red Bull, va antes full gas también y consigue ganar definitivamente la primera posición para ya mandar de principio a fin en esta carrera de Los Ailes. Sí, muy claro todo eso. Muy claro el efecto que tiene el paso por la 1 y la 2 y cómo gestiona el gas cada uno. Pues básicamente es lo que ha dicho. Los cambios de posición totales, 127, bastante más reducidos de lo que solemos contar como una carrera activa a nivel de adelantamiento. Si lo podemos ver en los cambios de posición por vuelta, sobre todo hasta la vuelta 33, hay muchas vueltas donde no hay un solo adelantamiento, donde hay posiciones establecidas y luego tampoco vemos grandes cambios de posición en un solo giro porque no hubo como tal ventana de paradas. Pararon todos con el safety car y ahí se estableció prácticamente todo. Sí, si hablamos de 200 cambios de posición como lo normal para que haya variedad, nos quedamos en 127. O sea, hubo muy poco cambio y hubo muy poca alternativa. Y es lo que se vio, hasta llegar a la vuelta 25, 2, 3, 6, 7 cambios de posición, desde la 5 a la 25, 7 y luego 9 cambios, pues a la 23, y solo tenía efecto las fases en boxes, claro. Modificas un poco el régimen de la carrera, metes más alternativas con el safety car y neutralizando a todos, la carrera sí que al final sí que tienes más movimiento y sí que tienes más alternativas, pero poco más. Clave el comportamiento de los neumáticos y el medio de color amarillo nos lo está marcando, pero muy bien. Tiene degradación negativa, Chemi. Relación negativa, estilo Aston Martin. Ese es el tema. En vez de perder rendimiento, le iba mejorando por la engomación en la pista. Iba haciendo las vueltas tan rápidas y el rendimiento tan bueno que a medida que va pasando la carrera se iba haciendo mejor y mejor y mejor. Por eso algunos intentaron hasta la vuelta 35, que fue cuando la parada, y otros tuvieron el problema del pinchazo. Pero seguramente, si esto sigue así, alguno hubiera intentado llegar a la vuelta 40 o un poco más y haber colocado incluso el blando. Sí, pero bueno, para el blando, más de Con 15 12, vueltas con iba 10, a costar. con 10 12 vueltas para el final de la carrera te lo puedes plantear. Con 10-12 igual sí. Y luego lo que hemos hablado de la jugada de Aston Martin. Paramos, colocamos el duro, una vuelta, volvemos a parar el medio porque estamos con safety car, tampoco vamos a perder mucho. Y eso le permitió tener mejor ritmo al final a Fernando Alonso. Porque el duro no era tan bien como el medio. Aquí el duro era la C1, el medio era la C2 y con el medio era capaz de tener mejor ritmo que con el duro. Temperaturas de pista demasiado bajas y lo podemos ver ya por aquí. Demasiado bajas para que el duro seguramente llegara a trabajar. A pesar de tener curvas rápidas en el sector final, curvas de media velocidad largas, ahí se puede calentar algo más las gomas, pero con temperaturas de 24 grados en pista iba a costar hacer trabajar al C1. Sí, es que este año se ve muy claro la evolución de la pista, de cómo va mejorando desde la vuelta 5 a la 27 y ya no hay tanta diferencia. Antes sí que había más efecto térmico de qué temperatura había, qué rendimiento podía tener el neumático, o bien neumáticos de calor o bien neumáticos de frío. Ahora se han homogeneizado todo mucho más y tienes un neumático que es bastante más estructural y bastante más homogéneo. La carrera es eso, empezar en el medio y si puedo intentar llegar a la vuelta 40 llego y si puedo intentar colocar el blando como pusieron Zuno de Lawson y algo lo pongo, pero evidentemente no era la opción correcta para final de la carrera. Quedaban muchas vueltas ahí aún. Y la última parte, los boxes, donde aquí es lo que siempre decimos, más vale no perder tiempo que buscar ganarlo. Y eso es lo que le penalizó a Mercedes con Russell
porque su primera parada, el paso por el pit lane, fue de 32 segundos en vez de 28. 4 segundos más, que se notan mucho. Teniendo una parada, un cambio de ruedas de 7 segundos en vez de esos 3, 2 y pico que viene a ser lo normal. Y ahí se quedó las opciones de podio de George Russell para esta carrera. A nivel de gaps general, tras haber visto los ritmos, el desarrollo de la carrera y las estrategias, vemos que la prueba fue dominada de principio a fin por Max Verstappen, porque hasta los safety cars, donde se redujeron las distancias entre los perseguidores a Max Verstappen, no sirvió de nada, no le puso contra las cuerdas al piloto de Red Bull, que volvió a conseguir ventaja rápidamente en esas últimas 15 vueltas de la prueba. Y lo que sí nos quitó a Lando Norris, que era el único capaz de seguir a Max Verstappen y poder pelear esa victoria. Le penalizaron, stop and go de 10 segundos, una auténtica barbaridad la penalización por no haber levantado el pie del gas en la zona de banderas amarillas, y que le obligó al piloto de McLaren a pelear a fondo para adelantar a los pilotos que tenía por delante e intentar volver a los puntos. Y que no pudo ya, básicamente. Y eso por la carrera. Por detrás se quedaron los Ferrari, Piastri, que no estuvieron tampoco a la altura de poder pelear por ningún tipo de victoria. Carrera muy vista, Verstappen al frente, Norris sin poder atacar, tenías a Russell perdiendo cada vez más distancia con Norris porque no era capaz de acercarse y bloqueando a Piastri, los Ferrari, Pérez bloqueando a Hamilton, Magnussen bloqueando a Gasly, con Alonso cerca, y es que no se podía adelantar, vaya puntos. Esto es como en Hungaroring, si tenías un DRS que te aportó 3 décimas y los perdías en la curva 1, ya no vas a hacer nada. Esa fue la carrera del Gran Premio de Qatar a nivel general. Ya sabéis que podéis seguirnos en X, en @ThePerformanceF1. En YouTube tenéis los vídeos que estamos subiendo analizando todos estos grandes premios, y que nos deis like, que dejéis los comentarios vuestra opinión de lo que ha estado ocurriendo y os suscribáis para ir apoyando al proyecto de Data Performance.